Dios los bendiga. Quería compartir una reflexión y pensaba en estos días, hace unos años atrás con mi esposa Claudia, visitamos el sur de Alemania y llegamos al aeropuerto de Frankfurt y alquilamos un auto. Yo planteé de que conocía la zona y que no necesitábamos el GPS, de que era innecesario. Era verdad que yo la zona la había visitado y conozco poco alemán, pero me las iba a arreglar. ¿Qué es lo que pasó? Salimos, empezamos a hacer unos kilómetros con el auto y las rutas estaban refaccionándose. Entonces empezaron a aparecer carteles y cortes y cortes y carteles. Hicimos 80, 100 kilómetros desde el aeropuerto de Frankfurt, se nos hizo de noche, las rutas se cortaron, los cortes eran cada vez más seguidos y nos tuvimos que volver. Tuve que entender que yo no podía ni con el alemán ni con unas rutas cortadas que hacía años que no visitaba. Tuvimos que volver al aeropuerto, o sea, perdimos 100 kilómetros y 100 kilómetros, prácticamente 2 horas de viaje. Tuvimos que volver al punto cero y arrancar de vuelta, pedir el GPS y cuando salimos con el GPS pudimos llegar a nuestro destino. Esto me traía a la reflexión el libro de la carta a los Efesios en el Nuevo Testamento, la carta que escribe Pablo al pueblo de Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Y en el capítulo 5, en el verso 15, dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La palabra necio, la definición es que insiste en los propios errores o se aferra a ideas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. El humano del siglo XXI ha demostrado poca inteligencia. El primer problema que tiene es que ha intentado alejarse de Dios. Esto lo ha convertido en un necio y vemos como la definición, ¿no? Insiste en los propios errores y se aferra a ideas equivocadas. Estamos viviendo tiempos muy complejos, situaciones muy difíciles y estamos en una pandemia. Si vamos a la palabra tiene la solución para esto. Y está en el verso 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios para el hombre? ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios para tu vida? Y eso está en la Biblia. La Biblia es el GPS de parte de Dios para el hombre, para una buena vida. Yo perdí 2 horas y me tuve que hacer 200 kilómetros porque no podía circular por el sur de Alemania sin el GPS. Nosotros no podemos circular en esta vida, no podemos recorrer esta vida sin el GPS de Dios. El GPS de Dios, que es la Biblia, nos va a hacer tomarnos de su mano, y tomarnos de su mano va a hacer que caminemos un camino de felicidad y, como dice la misma Biblia, un camino de salvación y de vida eterna. Que Dios los bendiga.